Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conectados en este espacio, donde pues, vamos a estudiar un tema más a la luz de las Sagradas Escrituras. Gracias por conectarse en este momento y permitirnos a nosotros poder llegar a cada uno de sus hogares por medio de todas estas transmisiones que se han estado llevando a cabo. Enviamos muchos saludos, mi esposa, mis hijos, desde este lugar donde nos encontramos recluidos a raíz de toda esta situación, y esperamos en Dios que todos ustedes, nuestros hermanos y nuestros amigos que han estado al pendiente de todas estas transmisiones, puedan encontrarse en bien. Seguimos orando por todas estas causas, por todas estas situaciones, y esperamos en Dios que esto pueda pronto resolverse para que de esa manera podamos gozar una vez más de nuestra comunión como hermanos, poder abrazarnos y poder estar de nuevo juntos. Quiero que iniciemos este espacio colocando delante de Dios nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, y que sea Dios que nos ayude en este momento. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos otorgas, por el privilegio de estar ante ti, Señor. Gracias, porque tu creación ha sido puesta delante de nosotros para tomar y disfrutar de ella. Que en la adversidad o en la dificultad encontramos aliento en ti, oh Dios. Permítenos poder, Padre, contar con tu presencia, tu conocimiento, tu consejo, tu sabiduría, y así como tus hijos podamos conducirnos de la forma, Señor, que tú esperas. Ayúdanos en esta noche, Señor, en este espacio. Permite que esta palabra llegue al corazón de todos nuestros hermanos y que así pueda dar ese fruto que tú esperas, oh Dios. Que seas tú hablándonos, que seas tú dirigiéndonos, y que seas tu Padre en nuestras vidas para dar testimonio al mundo. Te colocamos en tus manos a todos nuestros hermanos de aquí de la iglesia en Manizales, a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos que nos ven alrededor del mundo, Dios, para que tú les ayudes y les ministres a cada uno de ellos, oh Dios, lo necesario. Ayúdanos pues en todo momento y te lo pedimos y te damos gracias y te adoramos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis estimados, vamos a estudiar en esta oportunidad un tema más a la luz de las Sagradas Escrituras, y vamos con ello a remitirnos como tal al título de este estudio, que es una serie como tal de temas que vamos a estar entregando, y esperamos en Dios que todo esto pueda ser de provecho para usted y pueda así hacerse dueño de este conocimiento para que lo pueda aplicar en su vida. Vamos a hablar del entendimiento de un esposo y principalmente enfocarnos en su condición presente. Un esposo que quiera agradar a Dios, un esposo que quiera ser de utilidad para su casa, para su familia, debe de procurar acercarse a Dios. Si usted, amigo que nos escucha, tiene esa necesidad, tiene ese deseo de poder tener su hogar conforme a la voluntad de Dios, puede escribirnos, puede llamarnos, y de esta manera podemos brindarle a usted el consejo necesario para que lo haga conforme a lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Entonces vamos a estudiar este tema en esta noche, y quiero que para ello tome su Biblia y escudriñe conmigo cada uno de estos versículos que vamos a tener el espacio de poder notar, de poder ver a través de la palabra de Dios. Entonces lo invito para que abra su Biblia y empecemos este estudio y así pueda nutrirse de este consejo. Entonces el esposo ejemplar como tal tiene un entendimiento de su condición presente, analiza la situación, analiza todas las cosas que le rodean y busca de esta manera poder contrarrestar muchos factores que pueden perjudicarle su estabilidad a nivel emocional. Nosotros debemos de recordar que cada parte de nuestra relación matrimonial es importante para Dios. Tener presente cuáles han sido nuestros intereses y aportes en la relación, cómo se ha desarrollado nuestro cónyuge en términos de crecimiento. No podemos pensar en nosotros, pensemos más bien en nuestro cónyuge. En algunos espacios que hemos tenido, hemos hablado de la necesidad de cada uno de nosotros entender ante Dios que nuestro oficio, tarea, es servir a los demás, ser de utilidad para los demás. Entonces el Espíritu Santo aquí nos aconseja, nos invita a entender este punto, que como esposos debemos nosotros aportar en nuestros hogares. Debemos de aportar en el crecimiento de cada una de nuestras parejas.
de ayudarles a ellas a poder enfrentar toda esta situación, y hablo puntualmente de los esposos como cabezas de hogar. A veces nosotros podemos escuchar ciertos mensajes de nuestro cónyuge, que a pesar de no venir de la mejor forma, porque se dan a veces en discusiones, en problemas, se comunican de forma inapropiada, ella siempre ha estado allí comunicando cada situación que tiene en su corazón. Decimos esto porque en el hogar la comunicación puede darse de diferentes maneras. Podemos encontrar comunicación verbal, podemos encontrar comunicación cuando se gesticula o se hacen movimientos con los brazos o con gestos en nuestro rostro, o con actitudes que puede estar teniendo como tal, nuestra pareja, y detectar así algo de lo que le puede estar ocurriendo. Pensemos por un momento y realicemos una lista de cuántos reclamos hemos recibido nosotros en nuestra relación matrimonial. Y cada uno de esos reclamos que hemos recibido, ¿cuántos hemos procurado nosotros por mejorar y trabajar? Esto es un cuestionamiento que puede ser de utilidad para usted, para mí, y poder así ver a través de las Escrituras qué es realmente lo importante ante los ojos de Dios como cristianos, frente a cada uno de nuestros hogares. De su respuesta, de mi respuesta, depende el resultado del ejercicio que usted ha tenido como esposo. Entonces, si no hemos procurado mejorar nosotros en esos asuntos, en esos aspectos, nos encontramos en una difícil situación que podemos sortear fácilmente siempre y cuando en nosotros haya el deseo de querer mejorar. Este es un mensaje puntual para todos nosotros, en especial para los que somos esposos, cabezas de hogar, que tenemos esa responsabilidad ante los ojos de Dios de velar por los intereses de nuestra familia. Entonces tenemos que procurar esto. El esposo se encuentra muy al tanto del camino que ha tomado, en el sentido de que sabemos hasta hoy que nuestra responsabilidad y deber en la gran mayoría de nosotros es velar por la manutención de nuestros hogares. Entonces estamos entendiendo un poco eso. Ahora, debemos de mirar hacia todos estos lugares que Dios espera que nosotros miremos para que empecemos a hacer las cosas bien. Y debemos de empezar nosotros a evaluarnos para saber qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas podemos estar nosotros haciendo mal. Entonces la vida como tal, el camino como tal, puede tener dos direcciones. Uno es conforme a nuestro pensamiento, que nuestros hogares tienen que verse solamente conforme nosotros lo veamos. A veces como esposos podemos pensar que somos responsables de nuestra casa solo a nivel económico. He escuchado en algunos de pronto decir, es que siempre y cuando yo lleve el mercado, con eso es suficiente. O ¿por qué te quejas, mujer, si tú tienes todo lo que necesitas en tu casa? Con estas actitudes, con estas formas de decir el esposo, transmitir estas ideas, solo denota en él de pronto un poco la pobreza en cuanto a entender que somos responsables de la manutención no solo económica, sino también física, mental y emocional, como tal de cada uno de nuestros hogares. Podemos seguir pensando nosotros, soy la cabeza de este hogar, doy las órdenes necesarias. Podemos nosotros verlo, vislumbrarlo de esta forma. También podemos decir, veo ciertos ejemplos y los condenamos. A veces somos muy dados a la crítica hacia el exterior, pero muy poco la crítica hacia el interior. Vemos lo de los demás, muy poco lo nuestro. Entonces, realmente debemos nosotros es hacer un análisis hacia el interior nuestro y tratar de entender que tenemos oportunidades en nuestros hogares, que tenemos oportunidades como esposos y que debemos nosotros de velar por pulir cada una de esas imperfecciones y hacer las cosas como Dios lo ha pedido. Vamos a leer en 2 de Samuel, allí en el Antiguo Testamento, un contexto bíblico que va relacionado a esto y que quiero colocarlo acá para que podamos ir entendiendo un poco así el mensaje que les transmito en esta noche. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. En este contexto bíblico nosotros encontramos la manera en cómo David reaccionó frente a estas noticias o frente a esta enseñanza que le estaba dando Natán. Y nos damos cuenta que en su forma de ver y pensar juzgó rápidamente, criticó rápidamente, pero no examinó en la condición que él se encontraba, que era una condición de pecado, era una condición en la cual él había fallado delante de Dios. Entonces vemos cómo David juzga rápidamente y dice: el tal es digno de muerte. Él mismo estaba declarando su propia condena. Entonces, como esposos, podemos caer nosotros en el error de decir: aquel hombre, quien vive enseguida de mí o enfrente mío, trata a su mujer de una forma despreciable. Pero, ¿se ha puesto usted a mirar cómo lo hace usted con su esposa? Podemos juzgar al vecino y decir: aquel hombre le miente a su mujer o no la entiende, pero ¿acaso no hace usted lo mismo? Puede verse usted inmerso donde usted declare su propio juicio, donde usted se halle diciendo lo que realmente merecen sus actos, merecen todo lo que usted ha hecho delante de Dios, que ha sido inapropiado. Ahora, veamos la segunda alternativa, que es un camino conforme a Dios. Es un camino en el cual nosotros encontramos la voluntad de aquel que diseñó el hogar desde el principio. Recordemos lo que dice la palabra en el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, que varón y hembra los hizo. Y tomó así el hombre a su mujer, y los dos fueron una sola carne. Dios instituyó como tal el matrimonio. Al ser el creador del hombre, al ser el creador de la mujer, a ser el que instituye como tal ese pacto entre un hombre y una mujer, es conocedor de cómo debe de operar la relación matrimonial. Y Él nos hace un trazo de ese camino, esperando que nosotros podamos así hacer las cosas como Dios dice. Si nosotros leemos el contexto de Efesios, capítulo 5, quiero remitirme para ello en la palabra. Desde el versículo 21 en adelante dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, la condición de estar sujetos a alguien no solo es de la mujer, la condición también la tiene el hombre. El hombre debe de estar sujeto y sometido a Cristo, a la voluntad de Cristo. Y es por medio del estar sujeto, del estar obediente a la palabra de Dios, que enseña a su esposa el valor de la sumisión. Ahora, hay que ver que el mundo ha visto la sumisión como algo inapropiado. Lo llaman incluso hoy en día algo malo, como si pareciese que las cosas hubiesen sido injustas desde el principio de los tiempos. Pero hay que recordar lo que la palabra de Dios también enseña, que el hombre hoy en día llama a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Sigue diciendo la Escritura, para que podamos apropiarnos de esta idea: las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. Aquí está el mandamiento de parte de Dios, pero también la condición con la cual debe de operar el mandamiento. Y es en el sentido de que la sumisión por parte de la esposa hacia su esposo es de la causa justa también del hombre estando sometido a Cristo, el ejemplo percibido de parte de aquel varón. Pero muchos pueden pensar y decir, bueno, ¿qué hacer con aquellos esposos que no son cristianos y que la esposa sí lo es? ¿Debe de estar aquella esposa sometida a un hombre que no es cristiano y no sigue el modelo de Cristo? La respuesta más sencilla y simple hacia este interrogante es la siguiente. Si la esposa es temerosa de Dios, cumplirá el deber que tiene con Dios, hará la voluntad del Señor, y el Señor declara que la situación de esta esposa es estar sometida a su esposo. Ahora, segundo interrogante, ¿tiene que estarlo en todo? No, por eso la palabra de Dios declara, como al Señor, todo tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios, al consejo de Dios. Si un esposo o pide a su esposa que mienta por él, ¿está su esposa mandada a hacerlo? No. En esta parte, la esposa puede decirle honestamente que no lo hará, porque eso la llevaría a ella a romper su pacto con Dios. Y recordemos que en la vida de cada ser humano debe de primar es Dios. Dios es el que debe de ocupar el primer lugar de nuestra existencia. Entonces, si la segunda persona dentro de esa línea como tal de autoridad que yo tengo en mi vida me incita a hacer algo en contra de la primera, yo puedo en ese entonces en ese punto declararme en rebeldía, porque eso atenta contra mi relación, contra esa relación que yo tengo, contra el Dios creador de todas las cosas. Versículo 23 dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, el esposo debe de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. El esposo debe de velar por hacer lo que Cristo hizo con su iglesia, hacerlo Él con su esposa. Y notamos nosotros allí que Cristo entregó su vida para rescatar a su iglesia. Entonces, su esposo, ¿cuál debe de ser su actitud o su proceder frente a su esposa? Pues dar su vida incluso por su esposa. Debe de estar velando por ella, sustentándola, cuidándola, amándola, procurando siempre el bienestar, así como Cristo procura el bienestar de su iglesia. No es una sumisión que viene por enseñorearse, por imposición. Siempre me gusta citar el versículo de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, donde dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Entonces debemos nosotros motivar a nuestras esposas por medio de nuestro actuar, de nuestro proceder con ellas, para que ellas así no encuentren para nada gravoso el poder estar en esta condición, como lo dice la palabra de Dios, sino que se encuentren halagadas por tener a un esposo que sabe dirigir y coordinar apropiadamente su casa. Sigue diciendo el consejo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo nos somete por señorío, por imposición como tal a su pueblo. Él lo único que espera es que su pueblo le sirva, pero con buena voluntad, con amor. Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 al 3 lo declara, que si yo no tengo amor, de nada me sirve lo que yo pueda hacer. Entonces Dios espera un amor genuino, auténtico, no forzado, no por imposición, sino más bien voluntario. Al hacer esta analogía Pablo, para mostrar a la iglesia en Éfeso, allí a los Efesios, esta relación que debe de tener un esposo con su esposa, relacionándola con Cristo y la iglesia, muestra cómo debe de ser su proceder para con su esposa. Debe de velar por ganar su corazón, por ganar su buena voluntad. Cristo hizo lo necesario para ganar la buena voluntad como tal de todos nosotros como sus hijos. Entregó su vida en rescate por la iglesia. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer caso frente a un hombre que lo dio todo por cada uno de nosotros? Debemos nosotros así ser replicadores como tal de esta práctica. Sigue diciendo el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio su vida en rescate
por la iglesia, por cada uno de nosotros. Lo dio todo para poder ayudarnos a nosotros a salir de la condición en la cual estábamos. Entonces un esposo se encuentra también en esa situación en la cual tiene que darlo todo para poder ayudar a su esposa a crecer, a emerger, a salir victoriosa de cualquier situación que ella tenga. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua, por la palabra. Un esposo debe de buscar santificar a su esposa, motivarla hacia las buenas obras, no sembrar en ella tristezas, angustias, rencores, dolores, sino más bien un corazón dispuesto a amar, abierto y pleno en servir, con el deseo firme de poder hacer la voluntad de Dios. Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como esposos tenemos el deber de ¿qué? De presentarnos a nosotros mismos, nuestras esposas, como esposas gloriosas, que no tengan manchas de pecado, ni arrugas como tal en su vida frente a mal proceder, malas actitudes, malos comportamientos, conductas en ellas. Entonces aquí la declaración del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es que el trabajo de un esposo debe de ser concentrarse, trabajar, ocuparse en hacer crecer a su esposa en cuanto al conocimiento y práctica de la gracia y la verdad de nuestro Dios. Versículo 28 sigue diciendo la Escritura, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y dice la palabra de Dios, aquí en este contexto, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces cuando nosotros en cierta manera no expresamos, no motivamos, no nos ocupamos de ayudar a nuestras esposas, estamos rehusándonos nosotros mismos a hacernos el bien nosotros mismos. He tenido la oportunidad de poder conocer muchas historias de muchos matrimonios y aconsejar a muchos hermanos frente a cada uno de estos aspectos, y siempre he dicho lo siguiente: el hecho de que usted no se ocupe en su esposa, no se ocupa de usted mismo. El hecho de que usted ultraje a su esposa, se ultraja a usted mismo. Y el hecho de que usted hoy en día abandone a su esposa, abandona ese bienestar suyo. Porque no hay nada más deplorable para el hombre, no hay nada más triste para un ser humano que el perder a su compañera de vida. Para nosotros como esposos es un llamado que nos hace el Espíritu Santo. Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Para aquellos que dicen que están cansados con sus esposas, que a las aborrecen, que las odian o que no las quieren ver más, déjeme decirle que todo esto atenta contra el consejo de Dios, contra el Espíritu Santo. Porque aquí es muy claro al decir, nadie aborreció jamás su propia carne. Usted no odia su brazo. Usted no odia un miembro de su cuerpo. Usted siempre lo que hace o procura es el bienestar del mismo. Y la analogía que hace aquí el Espíritu Santo es eso. Si usted se ocupa como tal del cuidado de su propio cuerpo, porque sabe que si no lo hace, enferma y el dolor puede llegar a ser insoportable, lo mismo es en la condición de nosotros como esposos. Debemos de procurar velar por sustentar a nuestras esposas, porque el perderlas, el dañarlas, es como si usted mismo estuviese atentando contra su propia integridad y su propio beneficio o como tal estabilidad a nivel emocional, mental y espiritual. Sigue diciendo el versículo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice el consejo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Más adelante vamos a centrarnos en una enseñanza bastante amplia en relación a este versículo 33 de Efesios capítulo 5 en cuanto a los ciclos alienantes que podemos ver en algunos matrimonios. Pero quiero con ello que reflexionemos un poco frente a este contexto bíblico que hemos estudiado. ¿Estamos nosotros siguiendo el modelo o el patrón bíblico que Dios ha establecido para el hombre en el deber como tal que tiene de poder cuidar su casa, preservar su familia, ayudar a su esposa en el crecimiento como tal espiritual, en la gracia y el conocimiento de Dios?
Son aspectos que deberíamos nosotros cuestionarnos, juzgarnos, para que de esa manera, en caso tal de encontrar un resultado no agradable, procuremos nosotros crear un plan de mejora en el sentido mismo de que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro norte, y podamos ajustarnos nosotros hacia ese modelo de Dios frente al actuar nuestro como esposos. ¿Cómo logramos nosotros aplicar este contexto? Siendo ejemplo en nuestros hogares. Nosotros no podemos decir a nuestros hijos que no mientan, o a nuestra esposa que no lo haga si nosotros lo hacemos. Somos mentirosos. Por ende, somos precursores de la mentira en nuestros hogares. Nosotros no podemos decir a nuestras esposas que nos traten bien cuando nosotros no somos precursores del trato bien. No podemos exigir cosas que nosotros no estamos haciendo en nuestros hogares. Pues por eso el deber nuestro como tal es, debemos ser ejemplo en nuestras casas, para que de esa manera nuestra luz alumbre, la sal nuestra sazone apropiadamente a nuestra familia y ellos puedan conducirse correctamente por el camino de Dios. ¿Es usted un hombre, un ejemplo a seguir? Puede decir fácilmente, como dijo el apóstol Pablo, sed imitador de mí así como yo de Cristo. Imagínese usted esta escena como esposo. ¿Puede usted reunir a su esposa y a sus hijos y decirle a sus hijos e esposa, sean imitadores de mí así como yo de Cristo? Ese sería un buen ejercicio para que de esa manera usted comprendiera qué cosas tiene que mejorar y entender que el cambio debe de ser ahora para que así su hogar pueda estar edificado sobre la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué otro aspecto encontramos nosotros? Vemos nosotros ahí a través de la palabra de Dios frente a este contexto que estamos analizando que debemos de amar nuestros hogares así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un esposo tiene que estar dispuesto a tener un amor sacrificial por su hogar y velar por la estabilidad de cada uno de ellos, procurando siempre a llevar hacia adelante su casa, sus hijos, su esposa. Y esto es una cadena que no se limita solo en el actuar presente como tal de esta familia, sino que a futuro, teniendo hijos, y quiero colocar el ejemplo práctico, un hijo varón, una hija mujer, está sembrando en su hijo varón el patrón a seguir para que él pueda tener un hogar feliz conforme a la voluntad de Dios. Y también enseña a su hija el cómo es el patrón a seguir para que ella pueda comportarse de la forma en que Dios espera de ella más adelante. Debemos nosotros estar como varones, como hombres, entregándonos por nuestro hogar, velando por las necesidades de nuestras casas, ayudando en los aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales, salvaguardando nuestras casas de cualquier dificultad que puedan tener, cuidando de nuestros hijos. En Efesios capítulo 6, desde el versículo 1 al 4, encontramos nosotros el proceder frente a nuestros hijos en cada uno de nuestros hogares, entendiendo que como hombres de nuestra casa debemos de velar por la disciplina de nuestros hijos, por el sustento espiritual, mental y emocional de ellos, procurando así su bienestar y procurando sembrar en ellos el deseo firme de agradar, de hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer un pasaje que está reflejado en Primera de Juan, capítulo 2. Quiero que me acompañen en esta noche para que leamos este versículo de las Escrituras. En Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 6, donde dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Debemos procurar nosotros hacer la voluntad de Dios. Debemos que nuestro cristianismo realmente encuentre relación con nuestro obrar como hombres de nuestras familias, de nuestras casas. Usted puede decir que es cristiano, pero si usted no sigue el patrón de Dios con relación a su función dentro del hogar, del cómo debe usted operar, usted está fallando a Dios en estos aspectos. Esa es la voluntad de Dios como tal, en resumen, o como una breve introducción para los esposos cristianos. En nuestra segunda parte vamos a ver un poco más a profundidad, en detalle, cada uno de estos aspectos. Pero quiero invitarle a que primero reflexione sobre estos puntos que hemos tocado en estos dos contextos bíblicos y así examinar nuestra condición presente, ver a la luz de las Sagradas Escrituras en qué situación nos encontramos delante de Dios. Quiero entonces invitarle en esta noche a que me acompañe una vez más en una oración y así pedirle a Dios que sea Él dándonos
la ayuda necesaria para enfrentar todas estas dificultades y adversidades que podamos estar teniendo, y sobre todo para que sea Dios el que nos ilumine, nos muestre el camino de la forma correcta para nosotros parecernos más a ese ejemplo que tenemos, al supremo ejemplo que tenemos a través de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle entonces para que cierre sus ojos y conmigo nos coloquemos delante de Dios en esta noche en oración. Señor, una vez más te decimos gracias por todo lo que nos das, por tu creación y por todo lo que haces, oh Dios, para tus hijos, para tu pueblo, para esta humanidad incluso, Padre. Te damos honra, honor y gloria y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Dios. Te decimos, Padre, que en nuestro corazón estás y que procuramos amarte por sobre todas las cosas cada día de nuestra existencia, que aferrados de tu palabra buscamos, oh Dios, parecernos más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en esta batalla que tenemos en esta tierra. Permítenos, oh Dios, poder vencer el pecado y convertirnos en luz para muchas personas. Ayúdanos, Padre, para poder así cada vez más perfeccionarnos en tu palabra y tener el crecimiento conforme a lo que tú esperas, oh Dios. Haznos buenos esposos en nuestros hogares. Otórganos ese privilegio de poder servirte desde nuestras casas, que nuestros hijos y nuestra esposa encuentren en nosotros, oh Dios, el alimento, la ayuda espiritual que cada uno de ellos necesiten. A su vez también, Dios, el sustento emocional, físico y mental que ellos requieran para poder así crecer en su vida, Señor. Te damos pues gracias por todo lo que nos das y te pedimos todas estas cosas a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es entonces la invitación que tenemos en esta noche, en esta oportunidad. Quiero que usted pueda así tomar la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, y notar todas estas enseñanzas que Dios nos entrega para el crecimiento nuestro, el fortalecimiento de cada uno de nuestros hogares. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, necesitan algún consejo, pueden escribir a mi número de WhatsApp, que lo pueden ver ahí en esta transmisión, y con gusto estaré dando respuesta oportuna a todo asunto que usted necesite entender conforme a lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Dios nos bendiga grandemente a todos.